decir que nosotros también nos vamos a sumar a todo lo que significa el centenario de Fidel Castro desde este humilde lugar, desde esta humilde trinchera, porque yo creo que es importante que el pensamiento de Fidel, que es bastante vasto, a veces se desconoce todo lo que escribió, todo lo que pensó, en todo lo que estuvo involucrado Fidel, y se desconocen tantos hechos relevantes, Juan Andrés. Dinos tú que, no sé, que tú conociste a Fidel, así que tú sos uno de los personajes que tuvo la oportunidad de compartir con Fidel. ¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Qué puedes decirnos como introducción a este programa que estamos iniciando? Bueno, Hugo y Nicolás, muchas gracias por la invitación. Y yo de verdad creo que el comandante Fidel Castro es una de las personas, una de las personalidades más importantes de la humanidad. Hay tantas cosas que uno pudiera destacar de él, pero efectivamente en la línea de lo que tú señalas, Hugo, mira, fue creciendo, se fue agigantando con humanidad, porque eso es lo que transmitía, creaba, proponía, hacía transgresiones permanentemente, fue creciendo. Yo lo considero un profeta de nuestro tiempo contemporáneo, pero no de cuestiones irreales, sino que de asuntos extraordinariamente importantes, concretos, históricos, cargados de futuro y llenos de humanidad. Mira, todavía te pongo cosas concretas. El comandante Fidel Castro, corriendo un riesgo, porque ya los norteamericanos, después de la caída de los socialismos reales, estaban sobre él y lo querían procesar. Toda esta locura fanática, terrorista del imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN, ¿no? Lo querían procesar, lo querían llevar a un tribunal internacional, en fin, corriendo todos esos riesgos, con los socialismos reales abajo. El comandante Fidel Castro decidió viajar a Hiroshima y Nagasaki, a Japón. Y lo hace como un gesto de humanidad tremenda que hasta hoy mismo el Estado japonés, no solo los gobiernos, sino que el Estado japonés le rinde tributo. ¿Por qué? Porque en ese momento, y con su viaje a Japón, a Hiroshima y Nagasaki, el comandante Fidel Castro lanza este relato que nadie se había atrevido a decirlo como lo dijo, y es acusar al imperialismo norteamericano y sus socios de genocidio. Y señalar de que estando ya militarmente resuelta la guerra con Japón, sin embargo el imperialismo norteamericano decide lanzar bombas atómicas, matando a todo ser viviente de esas ciudades, a todo ser viviente. Y lanza esto, y Fidel va a Japón a plantear que el mundo debe empezar a construirse y reconstruirse de otra manera y terminar con las bombas y las armas nucleares y trasladarlas estas a la reconstrucción, a la pervivencia, a superar la pobreza, en fin. Eso está estampado hasta hoy y va a seguir. Fue el primer líder de la dimensión que él tiene, a pesar de una isla pequeña, en toda la humanidad, que hizo este gesto concreto, que fue a Japón, que corrió riesgo y hizo esto, a esto iba. Y es el primer líder histórico que decide romper relaciones con Israel, acusándolo también de un genocidio. Estamos hablando de bastantes décadas para atrás, pues esto no es ahora, es hace bastantes décadas, y lo acusa directa y frontalmente al gobierno de Israel de intentar un genocidio en Gaza con el pueblo palestino y en toda esa zona. Después hay otra intervención en Naciones Unidas, donde Fidel interpela a los líderes, lo dice así, de la humanidad, a que abandonemos, dice él, las armas, y que todo lo que significa armamento se traslade a programas mundiales para enfrentar la pobreza, la desigualdad, la miseria, en fin.
partiendo por las niñas y por los niños. Estamos hablando de una persona que en su juventud, junto con otros jóvenes, junto con los obreros, junto con los movimientos populares, junto con los artistas de Cuba, tomaron las armas para derrotar una dictadura. Y las tomaron y lo hicieron corriendo muchos riesgos, pero lo hicieron como cuestión fundante. El pueblo cubano, el movimiento 26 de julio, el Partido Comunista Histórico de Cuba, otros movimientos populares, las mujeres, los estudiantes, se volcaron a la lucha popular y armada en Cuba para terminar con la dictadura batistiana. Y eso quedó muy fuertemente instalado en la historia y sigue siendo un hecho de presente y de futuro para la Revolución Cubana y para muchas otras revoluciones en el mundo. Y en este discurso que años después lanza Fidel en Naciones Unidas, dice, ha llegado la hora de dejar las armas, y interpela a los líderes del mundo. Entonces, todos esperaban en ese discurso que Fidel de alguna manera reivindicara, ¿no?, la lucha armada como un punto de referencia, y lanza esto. Bueno, hay otro pasaje de la vida del comandante Fidel Castro respecto de África. O sea, uno dice, pucha, Cuba ha tenido siempre, si esto no es solo de ahora, pero siempre ha tenido que luchar y resistir contra el imperio norteamericano y otros más, los otanistas que se meten por ahí por allá, siempre ha tenido que resistir. Ha estado en una lucha constante de bloqueo, de resistencia heroica, tremenda, tremenda. Lo ha logrado bajo bloqueo. En esas condiciones, en esas circunstancias, en décadas anteriores, cuando en África se producían movimientos de liberación nacional que iban en la dirección de buscar terminar con el colonialismo y toda esa brutalidad y criminalidad, especialmente europea, cuando el pueblo de Sudáfrica luchaba por su emancipación, por instalar elecciones en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela estaba preso, ¿no? La decisión del líder de la Revolución Cubana es ayudar con las armas a distintos pueblos de África, orientación que ya había tomado en función de la orientación estratégica del comandante Fidel Castro, ya había tomado el comandante Che Guevara. Y es lo mismo que hacen respecto a Nicaragua y El Salvador y en muchas otras regiones. Y hay que ponerse en la situación, o sea, se trasladaban hacia África centenares y centenares y centenares de cubanas y cubanos, entre ellos gente como Silvio Rodríguez y como otros que les tocó hacer su servicio militar, por decirlo así, en tierras africanas. Bueno, es muy importante este punto porque una de las cosas que más Nelson Mandela y el pueblo sudafricano agradecen a la Revolución Cubana y particularmente a Fidel es porque cuando se produce este movimiento emancipatorio en Sudáfrica, ahí paréntesis bien grande, están a punto de hacer elecciones después de luchas populares, de luchas de todo tipo en Sudáfrica, porque eso fue una lucha multifacética. En ese momento, el imperio norteamericano, los actuales otanistas, el gobierno de Israel, fíjate, mira cómo es la historia de la humanidad, se vuelcan para detener este proceso en Sudáfrica. Se vuelcan todos para detener este proceso de emancipación que iba en camino a instalar e imponer una elección democrática en Sudáfrica. Y acometían muchas atrocidades, entre ellas el asesinato del secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica, Chris Hani, que es asesinado cuando sale de su casa y llevaba a su niño de 5 años a un colegio, ahí lo matan. Chris Hani era no solo el secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica, era también el líder del brazo armado del pueblo sudafricano, lanza de la nación, otros hablan de espada de la nación, pero era el brazo armado y lo matan. ¿Y por qué lo asesinan? Para tratar de desestabilizar este proceso hacia las elecciones. Chris Hani era uno de los que clamaba por
destacar el rol de Cuba y del comandante Fidel Castro en este proceso. Pero ¿qué ocurre ahí en ese momento? En ese momento, cuando las fuerzas militares de invasión terroristas de Estados Unidos, de Israel y del otanismo se vuelcan hacia Sudáfrica, Cuba genera un movimiento militar en África, en varias regiones cercanas, y obligan a los norteamericanos, a los otanistas y a Israel a desplazar movimientos militares hacia esta zona donde se estaba produciendo una acción muy potente. Bueno, este movimiento permite fortalecerse al movimiento popular sudafricano, imponen las elecciones, las ganan, y de ahí sale como presidente de la República de Sudáfrica Nelson Mandela. Bueno, Mandela, hasta que lo logró, y el gobierno sudafricano y el pueblo sudafricano lograron que Fidel fuera finalmente a Sudáfrica para rendirle homenaje, para rendirle cariño, solidaridad con esta causa. Fidel nunca hizo gran cosa de todo esto que estoy diciendo. No sé si alguna vez hasta lo contó. No sé. Y tampoco la Revolución Cubana ha hecho gran cosa de todo esto. Pero si uno quiere explicarse lo que está pasando en este momento en Burkina Faso y en otras naciones africanas que se están levantando con mucha fuerza, con militares jóvenes que están liderando procesos de emancipación muy fuertes, ¿por qué esos mismos líderes vuelven a recordar a Fidel? Por esto. Entonces estamos hablando de una persona, de un ser humano que con extraordinaria, fíjate lo que va a decir, con extraordinaria sencillez y humildad, hizo de su vida una vocación por causas nobles, justas, transgresor como él solo, y creo que los 100 años, como dijo el general Raúl, como dijo el presidente Díaz-Canel, los 100 años son 100 años que hay que mirarlos al futuro, porque el comandante Fidel Castro no es su pensamiento, su ideario, su accionar, no es un tema del pasado, es un tema del futuro. Creo que podría hablar muchas más cosas de él, pero solo cierro con lo siguiente. Sí, Hugo, yo tuve el honor tremendo de compartir con él. Y lo que puedo decir es que era una persona en la cotidianidad de una curiosidad enorme. Y curiosidad porque le interesaba saber al detalle distintas circunstancias, distintas situaciones, particularmente lo que ocurría con las personas. Las conversaciones muchas veces, yo tengo unas fotos ahí con él, pero unas que son algunas son, casi todas no son conocidas, una es más o menos conocida, en donde me tiene tomado así del hombro, que era un gesto que él hacía muchas veces, hacía ese gesto de tomar. Entonces uno podría pensar, están hablando, no sé, de una cosa tremendamente seria, así como profunda, no sé. No, él me estaba preguntando cómo estaba mi sueldo en Chile y que si me alcanzaba el sueldo para vivir, porque él sabía que en Chile, estamos hablando de un tiempo X, sabía que en Chile el costo de la vida era altísimo y que a la gente no le alcanzaba para vivir con lo que le pagaban, si es que le pagaban. Esto, mira, una persona que tenía una cantidad de antecedentes sobre las realidades concretas de los pueblos, pero enorme. Entonces, la preocupación que tenía en ese momento, cuando estábamos conversando, era mi situación particular. Entonces, bueno, era un amigo, un tremendo amigo. Oye, Juan Andrés, hay una frase que siempre me conmueve. Él dice, a propósito, justamente cuando estuvieron en África, cuando él dice, cuando se invaden pueblos, los que invaden después o los que van a un territorio después se van con los recursos naturales, se llevan de todo. Y él dijo, nosotros no nos llevamos nada de África, solo a nuestros muertos.
ahí está lo que es la esencia de la entrega, de compromiso de los cubanos, las cubanas con las luchas por la emancipación, la liberación de otros pueblos, y también esa entrega total y sin pedir nada, sin exigencias de nada, sin ser retribuidos por lo que hicieron. Eso da cuenta también, porque eso es parte de la impronta de comandante Fidel Castro, y que supo también generarla ahí en su propio país y en el mundo entero. Por eso nosotros nos sentimos complacidos de poder estar hoy celebrando sus 99 años y también ponernos junto con muchos en el camino del centenario de Fidel, a que vamos a estar muy contentos y orgullosos de estar celebrando. Juan, Hugo, sí, dime. yo comentarles brevemente, Hugo y Juan Andrés, que bueno, los días martes estoy realizando un programa con Sergio Rodríguez Helfenstein, a quien le mandamos un caluroso abrazo. Y Sergio, que es un chileno venezolano, ¿verdad? Militante de la Juventud Comunista, formado ya en Cuba, combatiente en Nicaragua. Él tuvo una relación muy cercana con Fidel Castro, entonces estamos también haciendo el seguimiento todos los martes. Camino a los 100 años de Fidel Castro. Y una de las cosas que me comentaba Sergio es que el Instituto Fidel Castro de Cuba está pronto a publicar las obras completas de Fidel Castro, que en verdad se llaman obras completas, pero no son las obras completas, son los primeros tomos de una mega obra, porque lo que sí hicieron exhaustivamente en Cuba fue seguir todo lo que hizo y lo que dijo, digamos. Entonces ahí se viene un gran esfuerzo editorial, y yo creo que recién ahora vamos a empezar a mirar a Fidel Castro con una distancia, porque es un personaje de estos que pocas veces existen en la historia, como un Lenin o como un Marx en alguna medida, ¿verdad? Que mezcla la práctica con la teoría, ¿verdad? A un nivel de profundidad que pocos alcanzan. Así que ahí les vamos a estar comentando lo que